Jueves 25 de julio y te presento los números de este día. El primero es un número que nos grafica la tragedia que se está produciendo en la selva del Darién. Son 10 personas fallecidas tratando de cruzar la selva del Darién, según informó el gobierno panameño. Recordemos esta selva que comunica a Colombia con Panamá. Tránsito obligado para todos aquellos que desde Sudamérica quieren llegar a los Estados Unidos y por lo tanto tienen que atravesar todo lo que es Centroamérica y por lo cual atraviesan esta selva muy peligrosa, muy difícil de pasar, que solo es casi que solo es posible transitar con el apoyo, por decirlo de alguna manera, de grupos criminales que muchas veces no tienen ninguna intención de hacer cruzar a las personas, sino sencillamente de explotarlas de todas las formas posibles. Estas 10 personas murieron ahogadas, según han informado las autoridades, lo que revela algo que hablábamos con el ex canciller colombiano en una nota que hizo Estefanía Meira Cerantes ayer, que es el hecho de que se está empezando a utilizar una ruta alternativa dentro de lo que es esta misma selva, una ruta fluvial que tiene otros riesgos, que es más corta, pero que tiene otros riesgos y que, por ejemplo, en este caso parece que dio lugar a este fallecimiento en circunstancias que deben ser aún esclarecidas, con el agravante de que no se han encontrado aún los cuerpos y que se teme que el grupo criminal que los estaba llevando pueda incluso sepultarlos y esconderlos para no divulgar y no contribuir justamente a que pueda ser desbaratado. Segundo número de este jueves: 6 individuos sancionados en China por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por apoyar al programa balístico de Corea del Norte. Toda una revelación de hasta qué punto quizás no directamente el Estado chino, no directamente podríamos decir el Ministerio de Defensa o el Ejército Popular de Liberación chino aportando al programa balístico de Corea del Norte, pero sí individuos dentro de China y con vínculos, por supuesto, con el régimen chino, que siguen colaborando para que Corea del Norte se vuelva una amenaza cada vez más grande, primero para Corea del Sur, después para Japón y en última instancia para todo el mundo. Claro, estas sanciones que se conocen igual están todavía muy por debajo del nivel de cooperación, ya sí de Estado a Estado, que está teniendo hoy Rusia con Corea del Norte, como sabemos, una Rusia que ya está abiertamente apoyando todos los planes de desarrollo militar norcoreanos a cambio de, el envío de municiones que está haciendo Corea del Norte con Rusia en su guerra contra Ucrania. Preocupante, ¿eh? Estamos yendo hacia un mundo en donde dejó de haber actores prohibidos. Antes había consenso en Occidente y en Oriente. Entre Occidente, Rusia y China había consenso que Corea del Norte era un problema, que Kim Jong-un debía ser contenido. Ya no. Ahora es posible hacer alianza con Kim Jong-un, es posible hacer alianza con los terroristas de Hamas, todo porque esto se opone al orden occidental. Muy peligroso este desarrollo. Pasamos ahora a repasar las caras del día. Y atención con este rostro, que es el rostro de un fallo judicial muy importante en España. Francisco Marín Castán es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de España. Estamos hablando de la máxima Corte de Justicia de España, que acaba de publicar un fallo lapidario contra la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados de España a instancias del gobierno de Pedro Sánchez, que, recordemos, firma la amnistía y promueve la amnistía para todos los vinculados con el independentismo catalán, porque esa era la promesa que les había hecho a los diputados del independentismo catalán para que lo voten y le permitan ser reelecto como presidente del gobierno. ¿Qué dice este fallo? Dice, primero, que ese intento fue un intento directamente de golpe de Estado. Como un gobierno local, como era el gobierno catalán, avanzó
por su propia cuenta en una secesión que no está amparada por la Constitución, desafiando los fallos judiciales, desafiando todo el ordenamiento constitucional, fue un golpe de Estado liso y llano, y que así debe tratarse. Que por lo tanto, hacer una amnistía para quienes cometieron el delito de sedición y de golpe de Estado equivale básicamente a establecer que algunas personas pueden ser perdonadas según la ideología que tengan por cometer ciertos delitos, y otras personas, si tienen otra ideología, cometiendo esos mismos delitos, no serían perdonadas. Eso supone una vulneración de principios básicos constitucionales. Dice que es una aberración constitucional, llega a decir este fallo, que insisto, es durísimo y un problema grave para Pedro Sánchez, porque acá la última palabra no la tiene el Supremo Tribunal, sino que la tiene la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, que es el que dice si una ley es constitucional o no. Y lo que hizo acá el tribunal que preside Francisco Marín Castán es derivar entonces, con esta apreciación, derivar el caso a la Corte Constitucional. Atención, porque es un antecedente que marca que no sería nada descabellado que, siguiendo la misma interpretación de la ley española, de la Constitución española, el Tribunal Constitucional termine tirando por la borda esta ley de amnistía, que es la que sostiene hoy en el poder a Pedro Sánchez. Si eso ocurriera, habrá que ver qué sucede con el independentismo catalán, pero podría incluso derivar en la caída del gobierno. Segundo rostro de hoy, nos vamos a los Estados Unidos y el personaje es Christopher Wray, el jefe del FBI, declarando también ante el Congreso, ante la Cámara de Representantes, por el intento de asesinato contra Donald Trump. Una declaración muy diferente, en otro tono, que la que había hecho Kimberly Cheatle, la jefa del Servicio Secreto, porque claro, el Servicio Secreto es quien tenía a su cargo la protección de Trump. El FBI ahí no tuvo ninguna participación, sí está participando en la investigación acerca de lo sucedido, con lo cual no hubo los cruces calientes que se vieron en la declaración de Cheatle, que recordemos terminó renunciando 24 horas después de haber sido citada ante el Congreso, pero sí algunas revelaciones importantes que se están haciendo de cómo fue que llegó este joven Matthew Crooks a disparar y tratar de matar a Donald Trump. Por ejemplo, se pudo confirmar que utilizó un dron para apoyarse en una computadora y un dron que estuvo sobrevolando la zona, que hubo una suerte de estudio previo que le permitió tener una idea bastante clara de dónde tenía que ubicarse y de cómo tenía que disparar. Y después se conoció una búsqueda que hizo en internet, en Google, muy interesante. ¿Qué buscó? Estremecedor también, pero interesante para comprender la lógica con la que estaba operando y qué es lo que estaba pensando Thomas Crooks. El 6 de julio, cuando se conoce que Donald Trump iba a estar haciendo un acto de campaña en Butler, Pensilvania, muy cerquita de donde él vivía, él busca en Google a qué distancia estaba Harvey Lee Oswald cuando le dispara a John Fitzgerald Kennedy en 1963. ¿A qué distancia estaba? Bueno, evidentemente él ya venía con la intención de tratar de hacer un magnicidio y esta búsqueda muestra que efectivamente venía por esa línea. Claro, de lo que todavía no hay respuesta es de cómo fue posible que el servicio secreto le permitiera disparar.